Buenos días a todos. Ahí está. Ya te respondí tu pregunta, nunca, pero vamos a tomar el tiempo para ver lo que el Señor tiene que decirnos con esta historia. Es extraño porque antes de empezar yo siempre, todas las mañanas tengo mi devocional con el Señor y alabo al Señor con unas canciones viejas, con un himnario que yo tengo. Y estas canciones son bien bonitas, de verdad, las practico y me las memorizo porque sé que hacen bien a mi corazón. Y pasó que una noche Marcelo, aquí me preguntó si estaba lista para predicar la palabra, porque teníamos un plan para hacer con mi esposa, que yo le dije que sí, que no había problema, que yo lo quería. Así que fui a mi casa y honestamente me senté y dije, ¿de qué voy a predicar? Tengo muchas cosas que yo podría predicar, muchas cosas que escogí en la Biblia, muchos temas. Y dije, no sé, a la siguiente mañana me pongo a leer la Biblia, devocional, y el primer verso que apareció me tocó. Y dije, ¿eso es lo que tú quieres que yo comparta? Y después estuve escudriñando este verso y fue maravilloso y lo quiero compartir con ustedes hoy. La palabra de Dios para nuestra vida, como la canción que decía Yuka, que dice que su amor nunca falla. Y Él no cambia, nunca cambia, es siempre el mismo. Como me pasó a mí la semana pasada, digo, viene el retiro, no sé qué ir, yo quiero ir al retiro, Señor, no sé qué hacer, wow. Llegué a la batalla dentro mío y mi familia que me decía y que me molestaba, que el tema del dinero y las cosas y todos los problemas familiares. Y yo decía, no hay suficiente para esta vacación, no va a quedar dinero si me voy de vacaciones, y empecé a sentirme mal, preocupada, con falta de paz, molesta, enojada, problemas familiares, mi familia que no entiende las cosas, que no actúan correctamente. Si ellos actuaran correctamente tendríamos el dinero necesario, pero como no actúan correctamente vienen sobre mí y todo esto me hacía mal, me sentí mal, así que dije, ¿qué hago? Ok, este es el dinero que queda, así que con esto me iré. Y claro que porque yo soy carne también, soy pecadora y la preocupación viene por la carne de uno y el miedo viene, y el miedo es pecado también, y viene por la carne de uno. Así que me fui a la habitación y alabé al Señor y le dije que me perdone por esta actitud que estaba teniendo, por el miedo que tenía, que yo no me tenía que preocupar porque Él tuve prometido cuidarme todas las cosas, pero mi carne era débil, así que le tuve que pedir perdón al Señor. Luego en la tarde me senté, vi los emails y veo un email de mi jefe que me dice si quería trabajar 4 días. Yo nunca había trabajado 31 horas, siempre eran 10 horas a la semana, pero ahora 32 horas en la semana. Y dije sí, que quería, y yo entendí que era Dios que estaba haciendo el trabajo por mí, era Él, porque Él promete que nunca va a fallar, Él nunca va a fallar, Él nunca falla. Yo esto es lo que quiero compartir con ustedes, porque yo sé que todos tenemos luchas y con nuestros pecados, y tenemos pecados y nos sentimos como frustrados y mal por el pecado, y que no somos suficientemente buenos para Dios, ¿verdad? Esas cosas negativas que pensamos acerca de nosotros mismos es el trabajo de Satanás, que trata de frenarte, pero el amor de Dios nunca falla. Y Él quiere darte la victoria. ¿Cómo? A través de su gracia. ¿Qué significa su gracia? La gracia, vi diferentes señas. Gracia, ok. Más grande que nuestros pecados. ¿Qué? Que nuestros pecados. La gracia de Dios es mucho más grande, muchísimo más grande, que puede vencer nuestros pecados. A veces nosotros pensamos lo opuesto, pensamos que nuestro pecado es completamente grandísimo y que nos empuja para abajo, mucho más grande que la gracia de Dios. Y eso es una mentira satánica. Es una mentira del diablo, pensar que, tengo que aceptar este bagaje, tengo que aceptar este pecado que me tira para abajo, que
me separa de Dios, pero que dice que la gracia de Dios es mucho más grande que nuestro propio pecado. Háganlo conmigo. La gracia mucho más grande que nuestro propio pecado. La gracia es muchísimo más grande que nuestro propio pecado. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es la gracia de Dios? Es el amor y la kindness de Dios que muestra su completo deseo de darle a las personas su favor que Él nos da y las bendiciones que no merecemos. Eso es la gracia. Son las bendiciones que nos da, la bendición y el amor que nos da sin ser merecido. Otra vez, amor de Dios que se muestra completamente en su voluntad de entregar su favor a las personas y sus bendiciones no merecidas. Él no te debe a ti ese favor, pero Él desea dártelo y bendiciones que nosotros no merecemos. Eso significa gracia. Ahora vamos a ver una historia. ¿Quién sabe quién es este que tiene una túnica de colores? ¿Quién sabe quién es? A ver, los que se conocen la Biblia. ¿Quién sabe quién es? Ariusca, sabe, ok. José, wow, se sabe de la Biblia entonces, la lee, buen trabajo. Es de José. Justo estuvimos comentando eso con mi novio, dice que leyeron sobre José en la Biblia y ahora justo estamos predicando de eso. Bueno, Dios sabe todas las cosas. José. Su papá lo amaba mucho a José. Y le regaló un saco de colores, de diferentes colores, dice. ¿Quiénes son los que están acá atrás? Sus hermanos, ¿no? Sus hermanos. Bien celosos y no les gustó esta actitud. Porque el padre le regala algo así a José. Y empezaron a comentar entre ellos y lo miraban con desprecio a José. José vino y le dijo a sus hermanos, ustedes saben que tuve un sueño y soñé, y eso significa que un día ustedes se van a postrar delante de mí. Y los hermanos lo miraron y dijeron, excuse me, pero si eres tan chiquito, mira lo que estás hablando, por favor, ¿quién te crees que eres? Y los hermanos seguían entre ellos confabulando contra su hermano, diciendo, pero ¿usted quién se cree que es? Y tomaron idea y planearon tomar a José, no matarlo, pero robarlo, como raptarlo, y lo llevaron y buscaron un pozo, una cisterna de agua que estaba vacía, y lo echaron al pozo. Y el otro hermano, uno de ellos decía, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? Y viene justo una caravana de vendedores de Egipto, de comerciantes, mercaderes, vienen de Egipto y lo sacan y se lo venden a estos mercaderes. Miren qué linda presencia tiene, es bonito, es fuerte, lo quieren, y se lo vendieron a estos mercadores. Lo miraron, les gustó, este sería un buen esclavo para el rey, a lo mejor, bueno, está bueno está joven, qué bueno, todo bien, es musculoso, está bien, bueno, lo vamos a llevar. Lo compraron a José y se lo llevaron, listo. Y los hermanos se quedaron con esa túnica. ¿Y qué vamos a hacer cuando papá pregunte dónde está su hermano? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, matamos un animal y con la sangre manchamos el saco y le mostramos al papá, mira, no sé, parece que un animal lo mató porque encontramos este saco, no sé qué pasó, lleno de sangre, yo creo que un animal lo mató, se lo comió. Y el papá se entristeció. Esa es una parte de la historia. Ahora José va para ¿a dónde? A Egipto, a otro país.
¿ese era un lugar donde adoraban a Dios? No. En ese país, Egipto, tenían sus propios dioses. Sus propios dioses. Satanás estaba en ese lugar porque eran adoradores de dioses. José llega a ese lugar extraño, a un país extraño, a una tierra que no conocía a nadie ahí, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada, solito. Llega a ese lugar como esclavo. ¿Y qué pasa? El jefe, Potifar, el jefe de la guardia del faraón, que se llama Potifar, lo mira, lo ve y dice, bueno, te voy a comprar para que vengas a trabajar en mi casa. Necesito que vengas a trabajar en mi casa. Así que lo compró y se lo llevó a su casa, Potifar, y le explicó todo lo que tenía que hacer. Lo compra, se lo lleva, y lo que pasó que José empieza a hacer su trabajo como siervo para Potifar. Empieza a hacer todas las cosas como siervo, y Potifar lo ve a José y dice, wow, quedó impactado. Vamos a leer en Génesis 39, 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice que él trabajaba en la casa y era prosperado. Y dice que su amo vio que el Señor estaba con él. Y que el Señor le hacía prosperar todo lo que él hacía con su mano. Dice que Potifar miraba cómo Dios bendecía el trabajo de sus manos. Su casa era bendecida por causa de José, porque Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Dice que José halló ¿qué? Gracia a sus ojos, a los ojos de Potifar. Estaba agradado con José, porque su casa era bendecida a causa de José. Recién acaba de entrar y mi casa está siendo bendecida por José. ¿Quién es esta? La esposa, exacto. Los que leyeron la Biblia saben qué es. Qué bueno, que levantan la mano y dicen, la esposa de Potifar. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios se pone orgulloso cuando ustedes saben de su palabra. Ok, la esposa de Potifar. Y este es José. José está haciendo su trabajo y la esposa de Potifar lo está mirando. Dice el 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La esposa de Potifar lo miraba con deseo a José, mira que era un muchacho bonito, musculoso. ¿Ella tenía esposo? Sí, tenía esposo, ¿verdad? Pero aún así miraba a este otro hombre. Y le dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Wow, qué mujer inteligente, ¿verdad? Todos los días molestándola, como es el pecado con nosotros, ¿no? Todos los días nos molesta, todos los días, y no para nunca. ¿Cuándo para? Cuando nos vayamos al cielo con Él. Pero aquí en la tierra, tú puedes resistir al diablo, al pecado, tú puedes resistir al pecado. ¿Qué significa? Que tienes que estar en completa comunión con Dios, porque sin Él tú no vas a poder resistir al pecado. ¿Se acuerdan que dije que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados? Acuérdense, José resistiendo este pecado, esta mujer que le está diciendo que se acueste con ella, pero ella tenía esposo. Ella tenía esposo. Uno y uno, ¿verdad? Un esposo o una esposa, así. No necesitan otro en el medio, otra mujer de afuera o otro hombre de afuera. No necesitan otra persona. Eso es el matrimonio. Como dice el verso 8, dice que él rehusó y dijo que no a pecar. José dijo que no, rehusó y dijo no al pecado. José dijo, ¿cómo puedo hacer este pecado contra Dios? Porque José veía que este pecado era contra Potifar y contra Dios también. Él no quería hacer eso, ni irse contra uno ni contra el otro. José le dijo no al pecado. ¿Por qué? Él mismo, a través del poder que Dios le dio, porque dice que Dios estaba con él, porque él era muy próspero, porque Dios estaba con él, y él tenía una vida victoriosa, porque Dios estaba con él. Por eso dijo que no. La gracia de Dios hace que José quiera obedecer a Dios. José quería obedecer a Dios porque él estaba con él. Esa es la razón por la que José rehúsa pecar. José tenía todo. No tenía su propia casa, no tenía su propia tierra, pero él lo tenía todo. Y no le decía a Dios, ¿por qué estoy aquí como esclavo, como un siervo? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? No discutió con Dios. Calladito, aceptó lo que tenía que hacer y servía, y hacía lo que le pedían y lo hacía. Y aparece esta esposa de su jefe queriendo estar con él y él dice, ¿cómo voy a hacer esto yo? ¿Cómo voy a hacer este pecado? Él veía este pecado igual que Dios lo ve. Era una completa desobediencia a Dios. ¿Se acuerdan Jesús en la cruz? Clavado, sangrando y gritando, Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Se acuerdan en ese tiempo, en ese momento que Jesús dice eso? Todos los pecados del mundo estaban sobre él. Horrible sostener todo ese pecado y gritó, ¿por qué me abandonaste? Es como si estuviera en desobediencia a Dios. La rebeldía contra Dios estaba sobre él. Wow. Ese Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Jesús, Él mismo, tomó nuestra rebeldía contra Dios. Y Él no lo merecía, pero sin embargo lo hizo por amor a nosotros. Él lo hizo por su amor a nosotros.
¿Qué significa grace? La gracia de Dios, el amor de Dios, las bendiciones del Señor, sin merecerlo. Entregarse todo por nosotros, sin ser merecedores. Su gracia es más grande que nuestros propios pecados. Dios le dio su gracia a José, del poder de decir que no al pecado, a través de la gracia de Dios, que Dios le dio a José, le da el poder para rehusarse a pecar. No solamente por sí mismo, y no solamente José lo puede hacer, sino que nosotros también lo podemos hacer. Vamos a leer Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Porque la gracia de Dios Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es un regalo que Dios nos da, un free gift que Dios nos da, que es la salvación. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, nosotros no recibimos su gracia todavía. ¿Okay? Necesitamos pedirle a Cristo que venga a morar en nosotros, necesitamos recibir esa gracia. Dice que Dios le dio por su gracia a José, de su poder, para poder rehusarse a pecar. Dice que Él nos dio la salvación a nosotros y nos enseña a nosotros a negarnos. ¿Qué significa a las cosas sucias del mundo? A negarnos a los deseos del mundo, a negarnos por la gracia de Dios que nos enseña a negarnos al mundo, a la suciedad del mundo. ¿Podemos vivir? ¿Qué significa esta palabra? Significa sobrios. Cuando no estás borracho, pero no significa no estar borracho. Sobriamente significa en rectitud, vivir en rectitud. No estar de un lado, del otro, me gusta el mundo, también me gusta Dios. No, su gracia nos enseña a negarnos al mundo y a vivir en sobriedad, significa vivir en una forma justa. Por la gracia de Dios que nos salvó, podemos vivir en justicia, porque su Espíritu nos guía. Su Espíritu vive dentro nuestro y Él es el que te guía y te ayuda a vivir en justicia, en rectitud. En rectitud significa hacer lo correcto. Significa copiando a Cristo en mí. Siguiendo a Cristo, significa Cristo en mí, como Él, de una forma como a Él le gusta. Pero si no luzco como Él, algo está mal. Nosotros debemos vivir en rectitud, haciendo lo correcto, como Él le gusta en este mundo presente, en esta tierra. Aquí estamos nosotros, en esta tierra viviendo. Pero por la gracia de Dios que nos enseña y nos ayuda, podemos negarnos a las cosas que el mundo nos ofrece y a los deseos del mundo. Sí nos podemos negar, sí lo podemos hacer, porque Dios lo hace. Dios es el que nos enseña, Dios es el que nos guía. Esta relación con Él podemos vencer el mundo. No importa si eres viejo, si ya hiciste demasiado, ahora puedes empezar a hacerlo también. No importa. Podemos vivir por su gracia. La gracia de Dios puede salvar a todos. La gracia de Dios puede salvar a todos, a cada uno. Su gracia nos enseña a no vivir contra de Dios. Su gracia nos enseña a nosotros
a no vivir en contra de Dios y no hacer las cosas malas que el mundo quiere que nosotros hagamos. Su gracia nos ayuda y nos enseña a nosotros. Nos enseña a vivir en esta tierra ahora mismo en sabiduría y en una forma correcta. En una forma que muestra una verdadera devoción a Dios. Su gracia puede ayudarnos, enseñarnos a no vivir en contra de Dios. ¿Se acuerdan? José rechazando el pecado, diciendo no al pecado. ¿Por qué? José vio el pecado como una cosa grande en contra de Dios, como algo horrible, así como Dios lo ve, horrible. Pero como José sabía, por la gracia de Dios lo sabía, porque esa era la gracia que le enseñaba a él, porque dice que Dios estaba con él. Esa gracia de Dios que ayudó a José a decirle no al pecado y a odiar el pecado, eso fue la gracia de Dios. Y a no hacer lo malo. Lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo te ofrece. Ven aquí, mira, todas esas tentaciones que el mundo te ofrece, las puedes rechazar por su gracia. Y también nos enseña cómo vivir en esta tierra en una forma sabia, en una forma correcta. Muchas veces nosotros hacemos las cosas malas y elegimos mal muchas veces, pero gracias a Dios por su gracia, que su gracia nos ayuda a tener sabiduría y saber escoger correctamente. Gracias a Dios por su palabra, gracias por su palabra, porque sin su palabra no podemos vivir. No podemos vivir en este mundo horrible, nos destruiríamos, nos mataríamos a nosotros mismos. No podemos vivir sin esta palabra, pero con esta palabra sí puedes vivir, sí puedes vivir, sí puedes ser salvo, porque la gracia de Dios dice que puede salvar ¿a quién? A todos, a cualquiera, a cada uno. Miren, les voy a decir, no importa qué pecado tengas, no importa qué pecado hiciste antes, no importa, si fuera miedo, preocupación, no importa, y piensas que esto no es nada, que esto no es nada, que esto es grande, que esto es muy grande, que matar es peor, o que robar, o que violar es algo peor. Todos los pecados, no hay chiquito ni grande, todos los pecados, son horribles, grandemente horribles delante de Dios. No importa quién pecó, algo chiquitito, o quien mató a alguien, o que fuma, o que hizo algo chiquito, una cosita que parece una pavadita, una mentirita, no importa, todo sigue siendo pecado y todo es horriblemente horrible en contra de Dios. Y Dios todavía dice que nos salva a cada uno por su gracia. Si tú vas a este muchacho en Boston que puso la bomba, y la gracia de Dios lo alcanza, ¿se puede salvar? Sí, se puede salvar. Pero este que puso una bomba y que mató gente, sí, porque el Hijo de Dios murió por él también, y sí se puede salvar también. Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios puede salvar a cada uno. Amén. Wow, maybe tú pienses, Dios es el que puede salvar a cada uno. José enfrentó la prueba. A ver, vamos para atrás un poquito. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? Uy, qué famosa, la famosa historia en la Biblia de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué pasó? Estaban en el huerto del Edén, Dios les dijo que de este árbol no pueden comer. Estaba prohibido para ellos, prohibido. No lo podían tocar. Y Adán y Eva lo sabían. Y Dios ya les había dicho que no podían comer de eso, y ellos tenían una vida hermosa en el huerto, una hermosa vida tenían, y tenían todo lo que necesitaban en el huerto. Tenían para comer, tenían animales, tenían agua, tenían todo estaba ahí. ¿Y qué pasó? Aparece Satanás y les dice, mira Eva, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Satanás aparece y empieza a trabajarle la mente a Eva.
y le dijo que comiera de ese árbol, y dijo, no, de ese árbol no podemos comer, de ese árbol no podemos comer, no lo podemos ni tocar, pero de otros sí podemos. Y Satanás le dice, pero tú sabes que Dios, Él mismo lo está quitando de ti, se está burlando en realidad. Despiértate, tú puedes tomar, no te va a pasar nada, despiértate, vas a tener mayor conocimiento, vas a ser como Dios, en realidad vas a conocer todas las cosas si lo comes. Y Eva dijo, ¿de verdad? ¿Será? Y empieza a mirar el árbol, ¿y será que Dios, wow, tomó esto de mí, como que me priva de esto? ¿Por qué? ¿Será que voy a tener más conocimiento? ¿Por qué me dice que no coma de esto? ¿Por qué? Este tiene razón, Eva empieza a confiar en la palabra de Satanás y come. Dios ve que Adán y Eva en el huerto estaban escondidos y dice Dios, pero si antes tenían una relación hermosa con Dios, tenían una relación en libertad con Dios y de golpe se esconden. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Y Dios dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué están escondidos? ¿Dónde están? Y Dios dice, ay, es que comimos de esa fruta. Pero antes Eva confió en la palabra de Satanás. ¿Dónde empezó todo? No. ¿Eva pasó la prueba? No la pasó, la falló. Eva falló la prueba. Y lo mismo pasa con nosotros. Fallamos la prueba. Confiamos en lo que Satanás nos dice y reemplazamos la palabra de Dios por la palabra de Satanás. Tenemos que mantener nuestra confianza en Dios porque Él lo prometió. Él lo prometió y sus promesas nunca cambian. Pero nosotros, nuestro corazón es el que cambia. Necesitamos recordar que la gracia de Dios salva a cada uno. José enfrentó la prueba cuando la esposa de Potifar le dice, wow, yo quiero estar contigo, quiero que te acuestes conmigo. Ven conmigo, no hay nadie en la casa, mi esposo se fue, todos se fueron. Y José la mira y le dice, no, ¿cómo me preguntas esto a mí? José como que, pero tu esposo me dio a mí la responsabilidad de todo lo que está en esta casa y hago todas las cosas, soy responsable de todo, estoy casi que como él a esa altura y tú me pides que yo haga esto, este pecado. Él ve el pecado como una cosa horrenda y la esposa de Faraón no sabía nada de Dios, o sea, para ella era algo normal, divertirse con él, y él lo rehúsa. En el momento que él rehúsa al pecado, está enfrentándose con esa prueba, y él dice que no, porque él sabía que ese pecado era contra Dios y él no lo podía hacer. Y así como Dios odia el pecado, José odiaba el pecado también, y era una prueba que Dios estaba teniendo con él a ver si lo pasaba, si su confianza seguía estando de Dios, si seguía dependiendo de Dios, no de la palabra de Satanás, sino de la palabra de Dios. Como pasó con Adán y Eva, tuvieron que salirse del huerto del Edén y pasó todo lo que pasó después. José tiene el control completo sobre todas las cosas en la casa de Potifar, excepto de su esposa. ¿Ustedes se acuerdan la tentación de Jesús? ¿Cómo Satanás le aparece a Jesús? En Mateo 4, no lo vamos a leer, lo pueden leer en su casa, del 1 al 11, dice que Satanás se aparece y dice que trató de tentar a Jesús como para que tome un paso fuera de la perfecta voluntad de Dios. Esa cosa misma hace Él con nosotros. Satanás quiere que trata de tentarnos para que te salgas afuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Y Él no va a parar, y tú sigues con Dios, Él no se va a rehusar a parar. El diablo va a tratar por todos sus medios de tentarte para que te salgas de la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Ganar una batalla en contra de Dios. Jesús, ¿qué hizo? ¿Fue vencido por esa tentación? ¿Fue vencido? No. Con la gracia de Dios, porque Dios estaba con él, y tenía esa comunión con Dios,
Él pudo vencer al pecado. Por su amor a Dios, porque confiaba en Dios, porque Dios era primero en su vida, pudo vencer al diablo, pudo rehusarse y resistir al pecado. Jesús sabía y cómo se sentía ser atacado desde afuera por Satanás. Él sabía, y lo mismo Satanás sabe, cómo atacarte. Él sabe cómo atacarte a ti desde afuera. Pero Jesús nunca pecó. Hebreos 4:15. Dice Jesús, nuestro sacerdote perfecto, puede entender todas nuestras debilidades. Jesús, Él mismo, el sumo sacerdote, puede entender nuestras debilidades. Él puede entender que nosotros somos débiles. Él ya sabe. Él vivió en esta tierra y fue tentado en todas las formas. Fue tentado en la misma forma en que nosotros somos tentados, pero Él nunca pecó. No dejes que tu debilidad te agarre, te tome. Es ok, nosotros somos débiles, es ok. Y nos hace a nosotros depender más de Dios, nuestra debilidad. Amén. Si nosotros somos fuertes, entonces no dependeríamos de Dios, dependeríamos de nosotros mismos. That's right. Está bien que te sientas débil, está bien, somos débiles, está bien que seas débil. Eso nos hace depender más de Él. ¿Se acuerdan que dice que Jesús nunca pecó? La gracia de Dios te da el poder cuando Satanás trata de tentarte. La gracia de Dios está lista para darte el poder. Hebreos 4, verso 16 dice: está hablando cuando tú tienes esta debilidad y esta guerra con el pecado. Dice: dejen que el poder, está hablando de no venir así como, ay, Dios, yo soy muy débil, yo soy esto, yo soy otro. Señor, tienes que venir y decir: Señor, yo soy débil, pero necesito tu ayuda, necesito que quites de mí esta debilidad y me des fuerza, que me ayudes porque yo no sé qué hacer. Pídeselo a Dios, pídele el poder que necesitas a Dios para resistir. No digas: ay, mi pecado, yo no puedo ir con Dios porque yo soy un pecador. Ve delante de Dios porque Él ya sabe que tú eres débil. Él ya pagó el precio por eso y Él ya sabe que tú eres débil. Y no tienes que tener miedo de decir: ay, voy delante de Dios, voy. No tienes que tener miedo. Tienes que ir delante de Él. No buscar otra manera, es la única manera. Dice que de su trono viene la gracia y de Él puedes obtener la misericordia y encontrar la gracia que te ayuda en el tiempo de necesidad. Wow, misericordia. Que puedes obtener misericordia eterna. Su misericordia es eterna. Su misericordia es su amor, inmenso amor para con nosotros. Y dice: y puedes encontrar la gracia que te ayuda en tiempos de necesidad. Cuando tú estás viviendo un tiempo de necesidad, encuentras el poder y la ayuda en su gracia. Algunos dicen: ay, pero no, yo tengo que venir acá enfrente y abrir mi corazón y eso no. Yo no soy digno de esto, yo no soy digno de venir delante de Dios, yo me quedo así como estoy, yo no soy digno. Ese es el diablo, cómo trabaja mintiéndote. Es tiempo de que dejes de pensar así. Es ok, ven aquí al altar y entrégate delante del Señor y dile: Señor, ayúdame, porque todos tenemos debilidades, todos necesitamos venir al altar, todos necesitamos entregar nuestra vida. Necesitamos venir delante de Él. ¿Por qué? Porque Él está listo para entregar de su misericordia, para decirle: tú eres mi hijo, yo estoy aquí, yo estoy con los brazos abiertos y lo que tú necesitas, dímelo a mí. Y Él te lo va a dar
y te va a confortar. Su gracia en ese momento, su gracia viene sobre ti. Su hermosa gracia viene sobre ti. Pero si no lo haces, todavía estás viviendo en esa debilidad, en esa angustia, preso de la debilidad, preso del pecado. Yo soy un mal cristiano, soy una mala persona, no puedo hacer las cosas bien. Todos son mentiras que empiezan de Satanás y te las estás creyendo, porque él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Dice que él es el padre de la mentira. En la palabra de Dios dice que de él viene la mentira. Como hizo la esposa de Potifar, que le metió a su esposo. Esperen, después lo vamos a ver. Dice que recibiremos su misericordia y encontraremos su gracia, que nos ayudará en los momentos que más necesitamos. Cuando nosotros más lo necesitamos. En los momentos de mayor necesidad. Amén. De mayor necesidad. Su gracia nos da la fuerza que necesitamos. Sí, somos débiles, admítelo. De verdad somos débiles y pide ayuda a Dios. Admítelo y pide ayuda a Dios. Dios no te va a decir, viste, te lo dije. Dios no te va a decir eso es lo que dice el diablo. Esa es la mentira de Satanás. Eso es lo que Él te va a decir. No te lo mereces. No escuches esa mentira. Para Satanás también va a ser poderoso. Para el diablo también. Esa gracia es poderosa. Aún para el diablo. Pero hay buenas noticias. Satanás también es poderoso. Pero Dios es inmesurablemente más poderoso. Que no se puede medir. Mucho más que Satanás. ¿Lo crees? Yo lo creo. Con Él nosotros podemos. ¿Por qué? Porque estamos aquí por Él. Yo estoy aquí por Él, no por mí misma. Por muchas cosas por las que yo he vivido, pero con Él. Por eso yo estoy aquí todavía viva. Porque Dios es inmedidamente poderoso, mucho más poderoso, y el poder de Satanás no es nada comparado con el de Dios. Cuando tú enfrentas una tentación, continúa en Dios. Continúa en Dios. Continúan significa quédate en Dios. No te salgas, me voy, me vengo. No te salgas, te quedas en Dios. Cuando tú enfrentas una tentación, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sigues en Dios. Sigues en Dios. Sigues en Él. Tienes que pedir por la gracia de Dios, decirle no al pecado. Toma fuerzas en la gracia de Dios. Señor, este pecado me está tentando, me quiere llevar, soy débil, necesito que me des tu fuerza para decirle no al pecado. Dios no disfruta que nosotros, no puedo, yo soy muy débil, no puedo, la carne me lo pide, de verdad no puedo soportar esto, tengo que ir, yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú me vas a perdonar, tú me entiendes, yo sabes que soy débil. A Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada eso. ¿Te acuerdas? Que Dios odia el pecado, igual que José, así lo veía. Esto es un terrible pecado en contra de Dios, dijo José. Dios no puede aceptar ese pecado. Recuérdate, Dios odia el pecado. Si la tentación aparece, te quedas en Dios y le pides, ayúdame Dios. Y su misericordia está lista para llenarte de su poder, para que tú puedas huir de esa tentación. Sí puedes,
Sí puedes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más grande. Ok, no lo vamos a leer, lo puedes ver en tu casa, les voy a explicar la historia. Génesis 39, 11 al 23 dice que José, esta es la esposa de Potifar, dice que José y la esposa de Potifar seguían molestándolo todos los días, ven, duerme conmigo, y se ponía linda, ven, duerme conmigo. Y José no, resistiendo todos los días, tratando de huir, de no encontrársela en la casa y otra vez. Todos los días, imagínense esa presión todos los días, hasta que un día pasó algo, todos se habían ido de la casa, no estaban en la casa, José entra, está haciendo algo y aparece la esposa otra vez de Potifar. Ay, por favor, y lo agarra y le dice, duerme conmigo hoy, y él le dice, no, y se escapa, y ella se queda con su ropa y sale corriendo desnudo. Él no sabía que la esposa de Potifar estaba ahí, de Potifar él pensó que estaba vacía la casa. Como Satanás trabaja, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Qué pasó? José sale corriendo y la esposa de Potifar empieza a gritar, ayúdenme, vienen los sirvientes, ¿qué pasó? José trató de violarme, José, no sé, este hombre que es de judío que vino, que me trató de violar, qué horrible, que no sé qué, no puedo creerlo, todas las cosas que le hicimos a él para ayudarlo. Viene el esposo y le muestra hasta la ropa de José, mirá, ¿qué pasó? Bueno, él trató de violarme, quiso acostarse conmigo. ¿Qué pasó? El esposo le creyó a la esposa. ¿Se acuerdan? Que Satanás es padre de mentiras, ¿verdad? Por ahí, de ahí empiezan las mentiras. La mujer le dijo mentiras a Potifar. ¿Y Potifar qué hizo? Lo buscó a José y lo echa y lo mete en la cárcel. Wow. ¿Se acuerdan antes lo que le hicieron los hermanos? Se abusaron de él, lo vendieron y después va a un país extraño, solito, a trabajar de sirviente. No conocía a nadie en ese lugar, no conocía a nadie en ese país, trabajó, hizo lo suyo y ahora la esposa rehusándose a estar con ella, haciendo lo mejor y ahora va más abajo todavía, termina en la cárcel. Era un buen trabajador. Todo el mundo, Potifar mismo, lo puso como mayordomo porque era un buen trabajador y todo el mundo lo reconoció y dijo, wow, qué bueno, tú vas a ser como yo, vas a ser mayordomo de toda mi casa. Y eso daba placer para Potifar, pero cuando aparece la esposa con todo este cuento, ahora va mucho más abajo José y va a parar a la cárcel. A la cárcel. Antes era esclavo y ahora peor, ahora es un preso. ¿Te gusta? No. ¿Te gusta cuando lo escuchas? De esclavo fue a ser preso. Ahí fue, a ser preso. Y en la cárcel él, Dios, yo no hice nada malo, no entiendo. Esta mujer está loca, yo no hice nada malo. Ella lo planeó. Dijo, esta me la va a pagar. No dijo así, no dijo, él se mantuvo humilde delante de Dios y dijo, lo que quieras hacer en mi vida, lo seguirás haciendo. Yo sé que tú estás conmigo aún aquí y tú cuidas de todas las cosas. José no estaba solo, Dios estaba con él. Todo el camino, Dios estaba con él. No una parte del camino, sino todo el camino, Dios estaba con él. Esta situación de José no se salió del control de Dios. No se salió del control de Dios. Tu vida ahora está en control de Dios. No se sale tu vida del control de Dios. Dios está en control. Dios no abandonó a José. Aún cuando las cosas se pusieron peores, el Señor estaba con él
en los tiempos de mucha dificultad. El Señor estaba con José en la cárcel. El Señor está contigo también. No importa cuál sea tu situación ahora, si estás en la peor parte de tu situación de tu vida y no la entiendes, entiende que Dios todavía tiene el control y está contigo. Y Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes. Dios te va a usar y te va a bendecir. Dios puso de su gracia en José como un abrazo cálido. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Dios quiere darte de tu gracia y de su fuerza, derramar de su gracia sobre ti en los tiempos de necesidad y mostrarte su misericordia. Es el tiempo de encontrarte con Dios y de pedirle ayuda por este pecado que es difícil para mí. Soy débil y necesito de tu ayuda, necesito de tu abrazo. Eso te va a reconfortar, eso te va a llenar, eso te va a dar fuerza, te va a limpiar. Dios le dio a José la paz y la fuerza que él necesitaba. Él es el que te va a dar la paz también en el tiempo de peor necesidad. Si vas a Él es el que te va a dar la paz. Él te va a dar la paz, es lo que nosotros necesitamos. Sin Él no tenemos paz, no tenemos fuerza, caemos. La gracia de Dios puede cambiar cualquier situación, cualquier situación, cualquier situación. Casi que estás por la muerte, casi lo que sea, cualquier situación, Dios la puede cambiar. Amén. ¿Entienden la razón? Sí, Él entiende que nosotros somos débiles. Necesitas seguir con Dios, necesitas entregarte, necesitas rendirte. En tus momentos más difíciles, Dios no va a dejarte. En los momentos más difíciles, te crees que estás solo, pero Dios no te deja. Dios no se fue, Dios está todavía contigo. En efecto, son en esos tiempos, en esos momentos en los que Dios pone de su extra grande misericordia en ti. La gracia de Dios te da la paz, el gozo y la fuerza en cualquier situación. Eso lo dice en Romanos 5, 1, 4 y Hebreos 13, 9, lo lees después en tu casa. Depende solamente de la gracia de Dios para obtener la fuerza espiritual que necesitamos. Nosotros necesitamos la fuerza espiritual. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Viviendo en la gracia de Dios. Quédate en Él. Ahora es tiempo de que tú reflexiones. Decir, bueno, yo soy débil. Yo tengo que decirle que no al pecado. Yo tengo que rendir mi vida a Dios y decirle, Señor, reconozco que soy débil, necesito tu fuerza, necesito tu fuerza. No lo hagas después, no lo extiendas. Tú necesitas tener un encuentro con Él. No dejes que Satanás haga que tú extiendas y digas, voy a esperar, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. El pecado te va a destruir, el pecado te va a matar. Ese pecado es horrible. Yo quiero hacer una canción. Gracias de Dios, gracias de Dios, gracias de Dios que perdona y limpia. Gracias de Dios, gracias de Dios
más grande que nuestros pecados. Gracias, gracias de Dios. Gracias de Dios que perdona mis pecados y me lava. Gracias, gracias de Dios es más grande que nuestro pecado. Gracias, gracias de Dios. Gracias de Dios que es más grande que nuestros pecados. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias, gracias. Gracias Señor por tu palabra esta mañana, gracias, gracias, gracias. Gracias Señor por tu misericordia, gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor, muchas gracias. Por tu gracia. Te pido, Señor, en esta tarde, por todas las personas que están en este lugar, Señor, estamos delante de ti, Señor, y tú conoces los corazones. Señor, aquellos que necesitan venir delante de ti para rendirse, tú eres el que ve los corazones, Señor, tú eres el que conoce cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar delante de ti y a poder recibir fuerzas en ti, a confiar, que puedan rendirse, clamar a ti, Señor. Nosotros somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Ven, Señor, sobre nosotros, ven y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nos rendimos delante de ti, en el precioso nombre de Jesús. Nosotros queremos hacer, Señor, tu voluntad, seguir tus planes, confiar en ti, porque yo sé que tú tienes planes para nosotros. Tú quieres usarnos, Señor, a nosotros. Ayúdanos, Señor, hoy, en esta tarde. Bendice, Señor, este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti es imposible. Pero contigo todo es posible, Señor. Podemos seguir adelante por ti. Bendice, Señor, este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.